hablamos de Venezuela. Exactamente, ustedes saben que esta semana conocimos el pedido de extradición aquí a la Argentina a Nicolás Maduro por la causa que se tramita aquí en Argentina por delitos de lesa humanidad. Para hablar de eso están con nosotros Waldo Wolf y Tomás Farini Dugan, porque este pedido lo hacen Stornelli y la querella. ¿Quiénes representan a la querella? Bueno, justamente el abogado Tomás Farini Dugan y el legislador porteño Waldo Wolf como representantes del Foro Argentino por la Democracia en la Región y la Fundación Apolo para el Desarrollo Democrático. Waldo, Tomás, gracias por el contacto. ¿Cómo están? Hola, Waldo. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Querés contarlo, Waldo, esto, la presentación que hicieron ustedes hace tiempo, en qué consiste para la gente que no está al tanto? ¿Cómo no? Ahora el doctor Tomás Farini Dugan por ahí se va a meter más en lo jurídico. Nosotros en el año 2023, desde el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, una asociación civil, lógicamente con personería jurídica, recordarán ustedes que Nicolás Maduro, en ocasión de la CELAC, que es una reunión de distintos países que se iba a hacer aquí en la región, nos iba a visitar, y nosotros a través de nuestra asociación civil, porque tiene esa misión, bregar por el restablecimiento de la democracia en todas partes y mucho más en Latinoamérica, hicimos una presentación aglutinando testimonios de venezolanos que están aquí en la Argentina, exiliados, perseguidos, algunos de ellos torturados en el helicoide. Tuvimos que pedirle al periodismo en algunas ocasiones que salga de la sala porque ellos temían porque sus familias, a raíz de las imágenes que estaban filmando, corran peligro. Qué tremendo. Y bueno, eso fue lo que hicimos, así que desde el año 23 que nosotros hemos pedido la captura, y ahora que hay un detenido lo que estamos haciendo es pidiendo la extradición. Lo que están evaluando como posibilidad es que ellos, a ver, es difícil obviamente tal vez que Maduro venga aquí, evalúan como posibilidad ustedes trasladarse hacia los Estados Unidos para activar allí una causa conexa. ¿Se puede tramitar esta causa sin la presencia de Nicolás Maduro? ¿Cuáles son los pasos jurídicos a seguir, Tomás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, efectivamente, como decía Waldo, esta es una denuncia que se inició sobre la base de la jurisdicción universal, que todo lo contrario a lo que nuclea el derecho argentino, que es el principio de territorialidad, que lo que dice es que se juzga conforme a la ley del lugar donde se cometió el hecho. Nosotros tenemos una cláusula constitucional que habilita a los jueces argentinos a investigar graves violaciones a los derechos humanos. Por eso, después de juntar mucha prueba, efectivamente logramos que se ordene primero el llamado indagatoria de Nicolás Maduro y, como consecuencia de eso, la orden de captura de él, Diosdado Cabello y 16 funcionarios más. El pedido de extradición, que tiene que ser resuelto ahora por la Cámara, seguramente el día martes, probablemente esté resuelto, digo, porque es la fecha en que debería salir la resolución. Yo creo que es inevitable, porque una vez que se logró la orden de captura y se detiene a un imputado en otro país, lo único que puede hacer la justicia argentina es pedir la extradición. Claro. Después, si Estados Unidos extradita o no sobre la base de los tratados internacionales que tienen suscritos, es otra cosa. Lo que sí puede ocurrir es que Estados Unidos preste colaboración para que Nicolás Maduro declare en la Argentina. Puede declarar vía Zoom, podemos viajar, puede viajar el juez, el fiscal. En fin, que se materialice la declaración indagatoria de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Recordemos que hay 2 órdenes de captura en contra de Nicolás Maduro únicamente en el mundo. La primera es la de Estados Unidos, que es por narcotráfico y terrorismo, y la nuestra, que es por crímenes de lesa humanidad. Así que son causas paralelas, digamos, por hechos distintos. Que, digamos, o sea, ¿podría ser una causa conexa? ¿Allá ustedes viajarían o se puede hacer de manera remota? Virtual, sí, dijo. Sí, puede declarar, se puede hacer de las 2 formas. Sí, eso va a depender del juez de Estados Unidos. Primero se concede la extradición y si no la concede, se habilita la declaración de Nicolás Maduro en el proceso argentino. Y en ese caso veremos de qué manera se materializa. Si tenemos que viajar a Estados Unidos. Tomás, eventualmente puede ser un juicio también en ausencia, como va a ser con la AMIA. No, desgraciadamente, vos fíjate que la ley de juicio en ausencia habilita que se juzguen crímenes de lesa humanidad, pero solo cometidos en el territorio argentino. Correcto. Sí podría solicitarse por los crímenes cometidos en la Embajada Argentina, que también la denunciamos, que fue la privación ilegítima de libertad de los asilados, porque eso ocurrió en territorio argentino. Entonces, por lo menos territorio jurídicamente argentino. Así que por ese lado podrían dar. Y si no, se juzga
Ya tenemos un detenido, se lo va a juzgar en la Argentina, es decir, se lo está juzgando en la Argentina. Se puede lograr su declaración, ya sea trasladándolo a la Argentina o declarando en Estados Unidos. ¿Qué expectativas tienen respecto de lo de Maduro, tanto Waldo como Tomás? ¿Qué esperan que suceda, ¿no? Si vamos al término de la realidad, ¿no? Que sabemos que a veces es muy complejo. Bueno, desde lo político, nosotros desde el foro nuclea distintas personalidades políticas, intelectuales, comunicadores. La misión es luchar por el establecimiento de la democracia en todo el mundo. Recordémosle a la gente que está viendo que de los 197 países que hay en el mundo, la mitad no tiene democracia. Así que lo que nosotros queremos es una transición hacia la democracia. Entendemos que hay un enorme cambio en la política internacional. El buenismo, el modelo ese por el cual nosotros sacábamos comunicados, íbamos a la OEA, íbamos a la Corte Penal Internacional, íbamos a las Naciones Unidas, no funcionaba y era una gran perversión por parte de ciertos sectores de la política internacional donde decían, bueno, libre determinación de los pueblos, lógicamente el pueblo venezolano ya se expresó, había habido elecciones fraudulentas, así que lo que sí esperamos y vamos a ser custodios desde lo político, desde lo declamativo y desde lo orgánico, en que esta acción que hizo el gobierno de Estados Unidos sea un paso intermedio, una transición para que pronto los venezolanos puedan tener a las autoridades que han elegido o llamar a elecciones para que se elijan libremente, ¿no? ¿Ustedes creen que porque lo que ustedes están denunciando tiene que ver con violaciones a los derechos humanos y personas que en definitiva fueron presos políticos, ¿no? Y ahí me interesa también lo que están viendo en este sentido en estos días, ¿no? Solamente fueron escarceladas, creo que nos decía recién nuestro colega, 16 personas de más de 800. Sobre más o menos 1000. Casi 1000. Detenidos ilegalmente. ¿Qué puede ocurrir en este sentido, no? ¿Hay un cambio a nivel histórico o esto es solamente el inicio? Y falta. Bueno, por lo menos, por lo pronto hay un cambio porque ciertos sectores de la izquierda que negaban que había presos políticos ahora descubrieron que hay presos políticos, porque hasta lo reconoció Delcy Rodríguez. Digo, yo soy político, el doctor es un excelente penalista, para mí de lo mejor que hay en política internacional. Estamos ante una situación muy particular. Delcy Rodríguez, que era la mano derecha de Maduro, casi le diría que hoy está alineada con Estados Unidos, reconociendo que hay presos políticos, prestándose hacia la transición. Es una situación anómala, no la hemos vivido nunca, ¿no? Pero nosotros esperamos eso, que vayamos hacia una transición. No, y es verdad que cuando anuncian la liberación, ellos mismos dicen, anunciamos la liberación de presos políticos, utilizan estas dos palabras, ¿no? Juntas, y sí, es llamativo. Ahora no quiero manejar ese programa, le voy a pasar la pelota al doctor Farini Dugan, pero casi es una confesión. Digo, Delcy Rodríguez también es culpable de violación de derechos humanos, ni que hablar de Diosdado Cabello, que es el grupo de tarea del régimen, ¿no? ¿Funciona, Tomás, como una confesión eso, o si lo dice públicamente? Sí, miren, fue muy fácil la causa por violación a los derechos humanos, entre otras cosas, bueno, hay una cosa que se hace críticas muy grandes sobre los organismos multilaterales, y es cierto, yo comparto eso, el derecho penal internacional tiene un problema gravísimo, que es que sirve para denunciar, pero no sirve para imponer sanciones. Eso mismo. Además, hay muchos países que están la fuera. La ONU parece una reunión de consorcio, digamos. Sí, ¿no? además tenés la Corte Penal Internacional, ¿no? Pero hay países que están por fuera. Sí, no lo obedecen. Otro problema. Hay otro problema. La Corte Penal Internacional tramita una causa, Venezuela 1, que es una causa donde incluso la Argentina es denunciante. El problema con esa causa es que la Corte Penal Internacional no ha hecho absolutamente nada. Es decir, ha estado muy por debajo de las expectativas y de los gastos millonarios que se insumen en esa Corte, que es la que debería cumplir la función de juzgar este tipo de crímenes, pero solamente se dedican a imponer órdenes de captura para algún país africano, y lo hicieron con Netanyahu. Yo no digo que Netanyahu no corresponda a liberar una orden de captura, desconozco la causa, lo que sí... el mundo entero se pregunta por qué razón Netanyahu en 3 meses tuvo una orden de captura y Maduro después de 5 años de trámite
La Corte Penal Internacional estuvo el año pasado allí, está inundada de pruebas y no hace nada. Da la sensación las de que... razones no son jurídicas. Da Las la razones son sensación políticas, no son jurídicas. que el derecho internacional está... El informe Bachelet, o sea, Sí. las Naciones Unidas Que fue muy duro. se nutre de un informe Sí. de una personalidad política que no se la puede señalar como alguien ni de derecha ni persecutoria del régimen, y registró más de 3.000 detenciones y ejecuciones, por supuesto. Sí, sí. Y a esta altura, extrajudiciales, ¿no? a ambos, ¿no? Da la sensación que Naciones Unidas, que surgió después de la Segunda Guerra, para evitar una tercera guerra, y en eso sí se ha logrado, no resuelve problemas, ¿no?, vinculados con las democracias o los dictadores. Y parece esto presentarnos, digo, el actuar de Trump parece presentarnos un nuevo modelo, que veremos después cómo se discute en el ámbito del derecho penal internacional. Porque, Sí, claro, en realidad, fíjense que es algo, no es nuevo para nada. Mire, Eichmann fue lo mismo. Claro, que fue, ¿no?, detenido en la Argentina. En fin, Noriega. Claro, son intervenciones en las que no es algo nuevo, y es absolutamente, se consideró absolutamente válido cada una de esas intervenciones. Así que yo creo que desde el punto de vista del derecho internacional no hay mucho problema con lo que ha ocurrido. Lo que sí me parece importante resaltar es que fue muy fácil la causa por violaciones a los derechos humanos, porque son los mismos autores los que confiesan los delitos. Quería decir nuevo porque ahora tal vez exista lo mismo en Cuba y porque también pueda pasar en otros lugares. De hecho, viene de una, digamos, una injerencia de Trump en Nigeria por la matanza de cristianos. Se habla de lo que puede pasar en Irán. En ese sentido, ¿no? Por el devenir de los acontecimientos que uno no sabe dónde van a... No, y lo que es interesante también en términos jurídicos es que acá, Tomás, seguramente tendrás más información, pero acá se le suman o se le podrían sumar penas que son muy altas, porque la causa que enfrentan los Estados Unidos ya tiene penas muy, muy altas en caso de ser declarado culpable, justamente en narcotráfico, terrorismo, etcétera. Sí. Y las causas que ustedes están tramitando acá también son causas con penas muy altas. Estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, es básicamente lesa humanidad. Todo eso, no sé, podría sumarse a nivel internacional, aunque se tramiten justamente en cortes y países distintos. ¿Cómo sería eso, Tomás? Ahí suma una No, pregunta. sí, por supuesto. Es una causa que sí. tramita en Argentina y aquí es donde debe realizarse el juicio. ¿Por qué razón es así? Porque la gente se pensará, bueno, pero si hay una causa en la Corte Penal Internacional, ¿por qué tramita en Argentina? Bueno, porque el Estatuto de Roma prevé esto precisamente, que si la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción residual, si ningún país que compone el Estatuto de Roma no investiga los delitos, lo investiga la Corte Penal. Y aquí el único que puede investigar es la Argentina, porque es el único país que tiene una cláusula de jurisdicción universal absolutamente amplia que habilita esta. Y se suman las el penas, resto de los países entonces. no lo tienen. Sí, se sumarían las penas. Si lo condenan a Estados Unidos va a ser... Porque Estados Unidos tiene una forma muy rara de computar los concursos reales, es decir, no tiene límite en la imposición de penas, y la Argentina le cabe reclusión perpetua por los crímenes que ha cometido, por los homicidios, las torturas. Son distintos orígenes del derecho, además, ¿no? Recordemos. Exactamente. Claro. Totalmente. Son matrices diferentes, pero bueno, deberían complementarse, sobre todo cuando hablamos de un país que firmó el Pacto de Costa Rica, es decir, es un país regional, a nosotros nos queda muy cerca y la justicia argentina siempre ha marcado, ¿no? Pensemos del juicio de las juntas para acá, sobre todo, ha marcado Un precedente, ¿no? Lo que tiene que ver con importantes, violaciones a los derechos humanos, totalmente. Totalmente. Por supuesto. Y en este caso, recordemos que lo que hacía Nicolás Maduro y Diosdado Cabello era confesar sus crímenes. Ellos, para generar terrorismo de Estado, esto es un mecanismo muy, muy común en el terrorismo de Estado, lo hacía aquí la AAA con la revista El Caudillo, anticipaban el mal. Es decir, Diosdado Cabello tenía un programa que se llama Con el Mazo Dando, donde mencionaba a las personas que iban a ser detenidas, torturadas, ejecutadas y demás. Bueno, recordemos que nosotros tenemos pedido de captura por parte de Tariq Williams, que es el fiscal federal, a raíz de esto, que estamos hablando de una violación al sistema democrático. En mi caso particular, yo presido una asociación civil que lo único que hizo fue denunciar violación a los derechos humanos presentando casos concretos de venezolanos que habían estado en el helicoide. Y por ese motivo, la justicia federal, que es una pantomima de Venezuela, pidió
mi captura como presidente del foro, Sí, me acuerdo. pidió la captura de todos los jueces que intervinieron en la causa y pidió la captura de la ministra de Bullrich. Seguridad, Patricia Bullrich. Una gran pantomima, ¿no? Sí. La verdad, terrible. La verdad que sí. Waldo, Tomás, les agradecemos mucho por el contacto. Muchas gracias. Un Muchas abrazo. gracias. Hasta Gracias a luego. ustedes, buenas noches. Señor Juan Parrondo, novedades en el mercado del fútbol. Cuéntenos.